profesora Yurika Aurora Jarque Patiño. Muy buenas tardes, bienvenida. Ahí lo tenemos ya en el video. En primer lugar, muy agradecido, profesora Yurika, un saludo cordial, unas palabras breves tal vez antes de su exposición. Bueno, agradecida con la Universidad Mayor de San Andrés por la invitación, a la doctora Elizabeth y obviamente a todo el cuerpo técnico que ha estado detrás de todo este evento. Yo me comunico desde Bogotá, Colombia, obviamente con la presentación, como ya usted lo dijo, el enfoque cualitativo como alternativa para esos vacíos en el requerimiento del cliente. Aún así, como está dirigido a una audiencia de maestrantes, como decía el orador que aperturaba, obviamente también deben cumplir con unos requisitos en investigación. Entonces, esto es una nueva forma, pues nueva no, pero sí una manera de presentarles una alternativa para investigar también y que no solo sea desde el mismo positivismo que se acostumbra. Doy inicio a mi ponencia para hablarles acerca de lo que es el enfoque cualitativo, conociendo que tenemos también que hay otro enfoque que es el cuantitativo y es de donde siempre, sobre todo en informática y en todas las ciencias duras, se aborda todo tipo de investigación. Pero además de eso, en el campo laboral siempre tendemos a recibir información del cliente en cuanto a qué quiere y si es viable o no es viable desde la informática resolverle su requerimiento, dejando ciertos vacíos que no se sabe dar la respuesta acertada, o es más fácil decir no, que es no viable por no tener la experticia de análisis de esos requerimientos o de esos intereses del cliente. Bien. Entonces les presento una imagen donde hay dos personas señalando un número debajo en el piso. Para una persona es el número 9, para la otra persona es el 6. Y empieza una discusión bastante álgida acerca de, en realidad, qué es para cada quien. Obviamente, eso nos indica la forma de percibir de las personas. Y en este momento, ustedes como informáticos me podrían estar diciendo, pero esto es sencillo de resolver. Ahí se resuelve el requerimiento colocándole una línea debajo a la parte del número donde yo quiero identificar cómo se lee. Si lo coloco la línea debajo, debajo de la curvita terminal sería el 9 y si se lo coloco como dice en la barriguita sería el 6. Pues bien, pero eso lo que pasa es que nosotros no trabajamos a diario con números siempre. En el caso de nuestro día a día, nosotros nos encontramos con situaciones, sobre todo en un mundo tan complejo y tan dinámico, con que cada una de las personas es un universo diferente y todos pensamos de manera distinta. Entonces, lo que yo puedo estar expresándote a través de un mensaje de texto, a través de incluso verbalmente y de cara a cara, yo puedo estar pensando que te estoy diciendo algo claro y tú puedes estar interpretando cualquier otra cosa diferente porque nuestra percepción es la manera en que comprendemos y actuamos en el mundo. Pero además de eso, Vilaseca en el 2011 dijo que cada uno de nosotros mira y filtra la realidad a través de unas gafas determinadas. Y eso hace referencia específicamente que todo lo que yo visualizo o lo que yo percibo del mundo va a depender no solamente de mis procesos cognitivos, de mis experiencias previas, de mi cultura, sino que de todo, hasta de la forma incluso tengo que pensar cuando voy a hablar no solamente en qué quiero expresar yo, sino en qué quiero que comprenda la otra persona principalmente. Entonces, por eso decimos que es tan complicado en este mundo, en el ahora y en el entonces, podernos comunicar y somos seres netamente sociales. En consecuencia, si esto es así, entonces la pregunta es, ¿cómo podrían ser medidos los deseos o necesidades de un cliente, esto es en el campo laboral,
Pero si estamos hablando de una investigación, entonces, ¿cómo pueden ser medidos esas necesidades, esa situación problemática en la vida real cuando los sujetos de estudios son tan distintos y piensan tan distintos? Incluso en nuestro día a día con un amigo, con el jefe, con la pareja, entre otros. Pues bien, la respuesta está en verlo con los ojos con una postura paradigmática, no es cerrada a un sí, un no, a un bien o mal, a un quizás tal vez, sino ampliar esos horizontes a mayores respuestas. Para ello, por supuesto, es importante aclarar qué es un paradigma. Según Kuhn, simplemente un paradigma es una forma de pensar. ¿En cuanto a qué? Bueno, que sea común y reconocida por los científicos de una disciplina concreta, que sea basada en logros que preceden a la propia disciplina, y en este caso hablamos de las teorías, obviamente, y que se dirige a la investigación mediante la identificación y elección de los hechos relevantes a estudiar, la formulación de una hipótesis para explicar el fenómeno observado y la preparación de las técnicas de investigación. Ahora bien, cuando hablaba Kuhn en su entonces de hipótesis, hablaba obviamente en términos de paradigma cuantitativo, porque en sus momentos apenas estaba empezando a formarse la escuela de Chicago y apuntando hacia lo que era lo sociológico y todo lo que era cualitativo. Entonces, obviamente su postura es un poco más cuantitativa. Sin embargo, podemos hablar de estas características en un mismo paradigma. Entonces, obviamente los positivistas piensan todos que es o es blanco o es negro. Comprobamos o refutamos, pero medias tintas no las hay. Ese 0.5, 0.6, pues no me da la respuesta. En lo cualitativo, obviamente también podemos decir que hay una manera de ver la vida donde decimos que cada persona piensa diferente, que cada individuo es un ser único, que su esencia y sus percepciones son tan importantes como la de otra persona, y por eso una investigación no es más que reunir esos aciertos y desaciertos de cada persona de ellos, reunidas en las coincidencias y en las convergencias. También, obviamente, depende de cada método. Pues bien, estos paradigmas, además de ello, tienen una razón de ser centrada en 5 grandes dimensiones del conocimiento, que llamamos nosotros ontología, epistemología, axiología, teleología y metodología. ¿Con qué se come esto? ¿Qué es? Bueno, pues cuando hablamos de ontología es la forma de ver la realidad. ¿Qué está pasando como tal en esa situación? Y es la relación sujeto y objeto. Cuando hablamos de sujeto, es esa persona que tiene la experiencia y que vive el suceso, bien sea en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Les traigo como ejemplo, en el caso de una empresa como tal, el estado de la empresa, las características que reúne la empresa y que hacen que uno comprenda cuál es su esencia como empresa. Luego tenemos lo epistemológico, que no es más que la construcción de conocimientos. Esta construcción de conocimientos, hacemos referencia, es al producto en sí, al servicio que se está ofreciendo y lo que se quiere concretar como tal. Luego tenemos la axiología, y esto nos habla acerca de los valores que tiene no solamente la empresa o los valores adjudicados al investigador o al que está elaborando el producto, porque quiero que lo vean desde estos 2 rubros, no solamente desde el campo laboral como tal, que es importante, y tiendo mucho a dar ejemplos pragmáticos, y desde la investigación, porque están haciendo unos trabajos de investigación de maestría que deben dar respuesta a algo. Entonces deben seguir una metodología, y en función de eso es que
vengo a ofrecerles las bellezas o porque yo estoy enamorada de lo que es la investigación cualitativa, lógicamente. Entonces, cuando estábamos hablando de esta axiología, hablábamos de esos valores intrínsecos, no solo del investigador, de los investigados, del trabajo en sí. Y ahí también hacemos referencia a la ética, al respeto que tenemos por el cliente o por los investigados o por la realidad que se está suscitando. Luego tenemos la teleología, que es la finalidad que nosotros nos planteamos para alcanzar. En este caso, obviamente, si estamos hablando de un cliente que nos está requiriendo algo, entonces es satisfacción, más que el producto que le entreguemos a ese cliente, es la satisfacción plena de él. ¿Por qué? Porque si él se siente satisfecho con su producto, nos va a volver a contratar. En el caso del trabajo de investigación, nuestra finalidad será lograr alcanzar el objetivo que nos planteemos. Y luego, por supuesto, tenemos la dimensión metodológica que nos explica el paso a paso, el cómo llevar a cabo la cantidad de acciones que hacemos para lograr eso teleológico que es la finalidad o el objetivo planteado. Y al lado tenemos entonces unas figuritas, una florecita que da respuesta al qué, con quién, que es lo teleológico, si lo pueden ver en amarillo, hace relación a las respuestas ontológicas. Tenemos el dónde, que nos hace referencia a la axiología. Tenemos el por qué, que nos hace referencia a lo epistemológico, y tenemos, por supuesto, el para qué, con respuesta a lo teleológico. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a plantear estas preguntas, damos respuesta a esas dimensiones del conocimiento dentro de cada uno de nuestros paradigmas. En este momento, o sea, puedo aclararles o hacerles ver que hay dos grandes enfoques, el cuantitativo, como ya lo planteaba anteriormente, y el cualitativo, el que yo les quiero en este momento presentar. Desde cuatro grandes, son tres en realidad, son tres paradigmas, y el número cuarto es la combinación entre ellos. Entonces tenemos el paradigma que ustedes conocen ya claramente, que es el positivista, el cual se encarga del cientificismo, el empirismo lógico, el racionalismo. Tenemos el interpretativo, que es sobre aspecto fenomenológico, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en lo positivista, tenemos lo ontológico. ¿Recuerdan estas 5 grandes dimensiones de la estrella que les acabo de mencionar? Entonces, brevemente se los voy a mencionar respecto a cada uno de estos paradigmas. En el positivismo, hablamos que lo ontológico, que es la realidad y esa relación sujeto y objeto, vemos que el sujeto está fuera de la realidad y observa todo desde afuera y puede entonces medir los niveles, las escalas, los grados y los porcentajes de lo que está sucediendo allí, pero totalmente desde afuera, no se inmiscuye. En lo epistemológico, que es la construcción de conocimiento, él se encarga de comprobar o refutar una teoría que ya está existente. Entonces, a través de la experimentación, que es la parte metodológica, yo puedo comprobar que esa teoría es cierta o refutarla porque me dio otros resultados diferentes. En lo axiológico, obviamente, los valores del sujeto, el investigador o el que está elaborando el producto puede creer que no le gustan esos colores, pero no se mete, porque si eso es lo que se requiere, eso es. Así no combinen, usted no da opinión, si usted es positivista. Esa paleta de colores molesta, es disruptiva a la vista, afecta. Sí, pero el cliente me está pidiendo eso y yo respeto lo que dice el cliente, no le voy a dar mi opinión. Eso es si eres positivista. Si eres interpretativo, si eres cualitativista, no pasa eso. Si le dice, mira, a mí me parece, mire, tengo esto, ¿qué le parece si ahí le muestro diferentes cosas? Pero no hemos llegado ahí. Entonces, en lo teleológico, el positivismo da una explicación y predicción de fenómenos y es lo que hablábamos de la hipótesis. Si yo hago tal cosa y tal cosa, lo de las variables,
tengo esta variable dependiente y las variables independientes voy a empezarlas a mover de esta manera y de otra para ver qué resultado me da. Posiblemente me dé tal resultado, posiblemente me dé tal otro. Y usted luego, a través de lo metodológico, que es estructurado, estableciendo condiciones para controlar las variables, empírico analítico, y lleva una serie de procedimientos a través del método científico, usted comprueba si esas hipótesis fueron ciertas o simplemente las refutó. Esto es en el aspecto, obviamente, cuantitativo positivista, y estoy súper segura que hasta el momento es como nos enseñaron, nos formaron y nos orientaron desde que éramos pequeños en nuestros proyectos de investigación del bachillerato, y nos orientaban y nos decían que teníamos que comprobar. Y no nos enseñaron nada más, entonces nos enseñaron a ver el mundo en blanco y negro. Ahora con el enfoque cualitativo comenzamos a ver el mundo en colores, en armonía, y además de eso darnos cuenta que las otras personas piensan diferente y que los resultados no hay verdad absoluta, cada quien tiene su verdad, y entonces los resultados pueden salir totalmente diferentes. Si yo hago el mismo ejercicio en esta comunidad y en la comunidad que sigue y en la comunidad que sigue, los resultados pueden tener cosas coincidentes, pero definitivamente no van a ser los mismos porque son realidades abordadas con diferentes personas, y donde actúe una persona hay sensibilidad, hay esencia, hay universo, y en donde actúan personas en todas partes. Entonces, definitivamente, el mundo es cualitativo. Entonces, tenemos que lo ontológico en lo cualitativo, que habla de la realidad, está constituida por significados, símbolos, interpretaciones elaboradas por los sujetos en interacción con los demás. ¿Qué sujetos? Los que están viviendo el fenómeno, el hecho, la situación. Entonces, tenemos que escucharlos a ellos. Depende del método que nosotros utilizamos, podríamos simplemente escucharlos y reflejar todo lo que están diciendo tal cual, pero podríamos también simplemente decir, a mí me parece tal cosa, estoy de acuerdo con usted, ¿qué le parece si unimos y negociamos? Y en fin, ahí. Pero entonces, esta relación sujeto y objeto significa que el investigador también hace parte de esa realidad. En este caso, si estamos hablando del contexto laboral, entonces obviamente aquel que usted le va a desarrollar su aplicación o su programa, le va a hacer lo que le vaya a hacer, también vive en ese mundo, y por eso puede tener la posibilidad de darle alternativas porque conoce y convive con ese mundo. En lo epistemológico, interpreta los significados de esos sujetos. Entonces usted tiene que interpretar qué quiere en realidad y qué le interesa a ese cliente. Porque si usted no cumple los requerimientos del cliente, el cliente no va a sentirse satisfecho y va a contratar a otro para la próxima vez, a ver si de repente si ese otro sí lo entiende. Entonces usted, como va a aprender a trabajar de manera cualitativa, va a enamorarse de la belleza que es este mundo, va a comprender que hay una nueva manera de poder nosotros recabar información de lo que quiere ese cliente y darle su respuesta. En lo axiológico, obviamente, los valores sí forman parte de eso. Entonces, ese investigador siente cosas, piensa, padece y vivencia, experiencia, en el campo laboral incluso tiene una experiencia práctica en el desarrollo de esos requerimientos, y por eso tiene cómo explicarlo. La finalidad, por supuesto, hablamos que es de la comprensión del fenómeno desde la visión de quien lo vive, y en lo metodológico, bueno, hablamos obviamente que son categorías emergentes, eso surge de la realidad, es inductivo netamente. Luego tenemos otro paradigma que es el sociocrítico, que va mucho más allá, y ya no solo se trata de comprender una realidad, ahora se trata también de buscar transformarla. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, si el cliente me está pidiendo que yo le desarrolle tal cosa, él intenta transformar sus ventas, póngase el caso. Y sí,
puede ser, pero entonces en ese caso del socio crítico inmiscuye directamente a ese cliente y lo pone a trabajar con él. Entonces de eso va a depender de la negociación que ustedes tengan. Pero si estamos hablando de investigación como tal, entonces si ustedes están resolviendo una situación en informática en un campo laboral, entonces usted estaría formando, por ejemplo, a las personas a que después puedan trabajar lo que usted desarrolló por sí solas de manera autónoma para que después ellos se independicen de su trabajo. Y ahí usted estaría haciendo o inmiscuyéndose en un paradigma sociocrítico, donde lo ontológico está, está dentro y fuera del sujeto, de manera múltiple, holística, o sea, es de manera integral, global, y es construida con la experiencia misma y en la realidad. Lo epistemológico habla de la dialéctica construida en colaboración, por eso le decía que era usted con el cliente o usted con las personas que usted está investigando. Lo axiológico, obviamente, los valores que compartan usted con los investigados o con el cliente. En lo teológico, hablamos de cambio, liberación, emancipación. Eso es lo que se busca, transformar una realidad. Y lo metodológico, bueno, tiene que ser siempre negociado y consensuado entre los sujetos que están siendo investigados y el investigador. Por eso hablamos que lo sociocrítico va mucho más allá y demora mucho más tiempo y por supuesto que lleva una serie de ciclos para cumplir esa transformación que vaya usted, lo demoraría mucho más en su proceso de investigación o incluso en el requerimiento que le pide el cliente. Y luego tenemos este paradigma que es el mixto o enfoque mixto, si lo quiere llamar así, y simplemente es la combinación o complementariedad entre los anteriores. Puede ser interparadigmática entre un mismo paradigma, por ejemplo, si yo estoy utilizando un paradigma cualitativo y puedo hacer la combinación entre dos métodos, el etnográfico y el fenomenológico, porque estoy de repente sumergiéndome en una comunidad cultural específica, pero que está pasando una situación en sí. Y entonces estoy haciendo allí una interparadigmática y puedo utilizar técnicas de los dos. También puede ser interparadigmático cuando estoy haciendo una complementariedad entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Si bien es cierto, yo en lo cuantitativo puedo generar índices de demografía, qué cantidad de esto, qué cantidad de lo otro, números, lo cualitativo me dice cómo es esa cantidad, qué tiene adentro esa cantidad, cómo es descrita. Y por eso hace esa combinación. Entonces, la realidad está tanto dentro como fuera del sujeto, se construye también mediante la complementación, comparación y contrastación de resultados entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Fusiona la objetividad positivista con la cualitativa y además de eso, la intención de este tipo de enfoque es fortalecer los vacíos que deja una. Y yo les decía a mis compañeros cuando hablábamos sobre este tema que cuando se hace una encuesta, a usted le preguntan dónde vive, estrato que dice otros, y usted rellena en las enfermedades. Ay, ahí no nombraron que yo te sufro de urticaria, no sé qué, y alergia al polen. Entonces yo coloco en ese otros, sufro de alergia al polen, no sé qué. Y entonces cuando usted se va a hacer el análisis de esas encuestas, resulta que solamente tabula del 1 al 9, pero el otros lo deja en blanco porque no sé qué hacer con eso. Esa es la intencionalidad precisamente de la investigación cualitativa o si hablamos de la fusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo. De manera que podríamos decir, que esto pase aquí,
podríamos decir que podemos plantear diversas preguntas desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo para que ustedes lo vean un poquito más vivencial. Este simplemente es el resumen de lo anterior. Y vamos, por ejemplo, si estamos hablando de aplicaciones, usted trabaja generando aplicaciones. ¿Cómo podría ser? Las preguntas que están en rojo pertenecen a lo cuantitativo, las preguntas que están azul pertenecen a lo cualitativo. Entonces, decimos que si es cuantitativo, yo puedo preguntar, ¿su software está optimizado para teléfonos inteligentes de iPhone o de Android? ¿Es responsive? ¿Qué responderían? Sí, no. O en algunas partes sí, en algunas partes no. Bien, desde lo cualitativo yo podría preguntar, ¿cuáles son sus intereses a contener dentro de esa aplicación? Y entonces la persona empezará a explicarme, bueno, yo quiero que tenga esto, yo quiero que tenga llamado a la acción, yo quiero que muestre videos. Entonces usted va tomando nota como analista de todo lo que quiere para después descifrárselo y presentárselo al product owner, por ejemplo. Continuamos. En el uso general de Internet, preguntas cuantitativas podrían ser, ¿qué tipo de público se conecta a Internet? Entonces uno diría estudiantes, profesores o doctores X, ¿sí? Pero son respuestas cerradas. ¿Cuál es la frecuencia de uso? Y entonces usted tiene la data análisis que le dice que cuánto tiempo se conectan las personas, ¿Qué tipo de dispositivos se conecta? También le identifica si se conectan desde móviles, desde tablets, desde portátiles, en fin. Pero si yo quiero preguntar desde lo cualitativo, yo pregunto, ¿cuáles son tus expectativas en cuanto a lo que deseas encontrar? Y entonces imagínese todo lo que la persona le va a decir, bueno, yo quisiera encontrar en esa página que tuviese efectos tridimensionales, que yo pudiese girar de repente, voy a comprar un zapato y lo pudiese girar para verlo desde todos sus dimensiones. Yo quisiera tal cosa y usted todo eso lo va tomando nota. En cuanto a investigaciones de mercado, yo podría preguntarle desde lo cuantitativo qué tipo de productos necesitas, mientras que desde lo cualitativo yo podría preguntar, describe cómo te gustaría que fuese tu producto y ese cliente le va a empezar a decir todo lo que quiere. En satisfacción del cliente, y aquí quiero hacer un parte. ¿Por qué? Porque aquí tengo un ejemplo tangible. Yo desde lo cuantitativo puedo preguntar, ¿qué le pareció el producto? Póngase que usted visitó un hotel y pasó unas vacaciones maravillosas y le pregunta, luego tiene que hacer la reseña del hotel. Entonces, ¿qué le pareció el producto? O sea, ¿qué le pareció el hotel? Si yo le hago esa pregunta, yo puedo responderle simplemente bien, mal o regular. Pero si yo le pregunto a usted cómo ha sido su experiencia en el hotel, ¿qué cree usted que contestarían las personas? Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa porque me encantaron las cortinas, no sé qué, el coffee break X. Le contestaría a toda la gente y usted toma nota. Pero resulta que de repente hay 2 clientes que estuvieron incómodos porque llegaron con mucho calor, el aire todavía, aunque ellos habían notificado que llegaban a las 3 de la tarde, el aire todavía no se había prendido, entonces la habitación estaba súper calurosa, pero además de eso ni siquiera una botellita de agua encontraron. Cuando ellos hacen todo ese relato y usted se va a hacer los análisis completos de ver cómo está rindiendo su hotel, cómo es la atención y para poder mejorar, usted ve toda esa pregunta largota, usted la dejó de lado. Usted simplemente se fijó en lo que estaba bien, en lo que estaba mal. Y ya, pero usted no. No, pero si usted es un analista cualitativo, le aseguro que usted a partir del momento en que hace esos análisis, los clientes a continuación van a encontrar
van a saber que cuando usted confirmó su estancia, 20 minutos antes prendió el aire acondicionado para que estuviese fresca la habitación, pero que además de eso le dejé 2 botellitas de agua o de acuerdo a las personas que hayan reservado en la habitación para que esas personas se sientan gratas y disminuyen su fatiga y se sientan mucho más complacidos y esas reseñas sean después minimizadas. ¿Todo esto para qué? Entonces, vemos que en un óvalo amarillo tenemos lo cuantitativo y que dice que está centrado en el producto. Cuando usted piensa de manera cuantitativa, solo piensa en cumplir con el requerimiento de entregar el producto. Mientras que si usted piensa de manera cualitativa, que es el óvalo azul, decimos que me interesa es la satisfacción del cliente. Y entonces la mitad, la convergencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, específicamente es la satisfacción del cliente por un buen producto. Entonces, tanto que a ustedes les gustan las fórmulas matemáticas, entonces tomen una fórmula. Requerimientos del producto más intereses del cliente se van a convertir en conversiones. No solo para el cliente, porque va a empezar a tener mayor ganancia, sino para usted, porque va a tener un cliente feliz. Y ese cliente va a querer que usted le haga todos los demás trabajos que vengan. Y esto aquí entonces es un ejemplo tangible, ayudado por una gran amiga que trabaja en la informática. Entonces, este como tal, el analista es el que toma, es las formas de ver desde lo cualitativo cuál es el aporte para cada uno de sus roles dentro de los trabajos de hoy día. El analista toma requerimientos del cliente, entonces ve el conocimiento de viabilidad del producto, establece la jerarquía, la urgencia, las necesidades, el performance. Bueno, listo, tomó nota de todo eso y procesó el análisis y ahora se lo traduce al project manager. Ese project manager, que es el responsable del proyecto. Bien, ¿en qué utiliza él el análisis cualitativo? Bueno, analiza las solicitudes del analista, establece tiempos y recursos, materiales, humanos, hace seguimiento de los avances y luego analiza los obstáculos presentados. Entonces usted ya está viendo que también tiene que analizar, aunque ya el analista previamente hizo otro tipo de análisis. Luego sigue, aquí en el efecto era que el tester saliera al final. ¿Por qué? Porque obviamente el project manager no le pasa al tester primero, sino directamente al desarrollador. La lectura donde aparece el tester es cuando vamos de abajo hacia arriba. Entonces luego el desarrollador que recibe la información del responsable del proyecto, entonces dice, le toca analizar las formas de cumplir esos requerimientos y analizar las versiones, cada una de las versiones del insight que van a ir realizando para poder ir viendo los cambios que van haciendo. Bien, ahora veámoslo hacia arriba. Si ya ese desarrollador dio respuesta a todos esos requerimientos que él había analizado, luego el tester tiene que probar el producto y también tiene que analizar desde qué, desde los procesos que se desarrollaron, desde las debilidades que encontró en ese producto para poder reportarlas y que sean reparadas con sus sugerencias de mejora, para que a su vez entonces ese trabajo se lo dé al otro y el que por fin le den el cumplimiento del requisito al cliente. Entonces, es una manera de decirles a ustedes que la investigación cualitativa, el enfoque cualitativo de datos, de información más que de datos, obviamente, está en todo lo que hacemos a diario, hasta en la lista de mercado que usted realiza, tiene que hacer análisis cualitativo, porque puede ser que se esté acabando la leche, pero me puede quedar para 2 días, entonces yo tengo que ir generando mi presupuesto. De esta manera, les hago ver que no se queden nada más con el aspecto positivista, con lo cuantitativo. Atrévanse a investigar y a explorar el mundo cualitativo,
el mundo fenomenológico de las personas, de los clientes, para que ustedes vean que sus trabajos van a mejorar. No solamente los trabajos en el campo laboral, sino los investigativos, porque usted va a ahondar más en las realidades. Pues agradezco que me hayan escuchado, quedo abierta a preguntas, a lo mejor fui muy rápido. Si escanean el código QR, les regalo la presentación que tiene el enlace allí, está en PDF para que tengan, además de eso también están mis datos de contacto, está el enlace a nuestra página web para que puedan acceder a ella y aclarar dudas de cualquier información que requieran acerca de investigación cualitativa. Quedo abierta a preguntas. Hay una pregunta. Mira, hay muchos libros de investigación cualitativa. Está Sabino, está Tamayo y Tamayo. Mira, puedo ofrecerte una biblioteca completa de investigación cualitativa. De hecho, hay un autor venezolano que interpreta muy bien, como en píldoras pequeñitas, cada uno de los métodos y cada uno de los paradigmas y en la investigación cualitativa, que se llama Miguel Martínez Migueles, algo así. Él tiene varios libros, pero él netamente es interpretador de ese paradigma. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Tú puedes buscar cualquiera de esos libros y empezar a leerlos porque él lo tiene muy desmenuzadito, pero si te interesa alguno de los métodos específicos que él plantea allí, entonces tú lo que haces es ver a qué autores cita, porque él cita a los autores principales y luego te vas a investigar sobre los autores principales. Yo siempre recomiendo ir a la fuente principal, no quedarse con el que interpreta, porque se termina siendo un refrito y como somos seres humanos cualitativos y cada uno tiene una percepción distinta de la realidad, entonces lo que ese autor interpreta de ese libro, de esa teoría, va a ser diferente a otro. Entonces imagínense que va a estar un interpretador de un interpretador de un interpretador. Por eso recomiendo, si te puedo recomendar a Martínez, te puedo a Sabino, a muchos, Tamayo y Tamayo, Lincoln y Guba, pero tú obviamente, y ya dentro de de los métodos como tal, también puedo orientarte teóricos, si quieres irte por teoría fundamentada de Strauss y Corbin, si quieres irte bueno, esa es la reformulada, obviamente, tenemos la de Gleiser Strauss, la de Charmas, depende de cuál quieras. Tenemos en fenomenología a Husserl, si es la clásica, a Gadamer, si es la interpretativa, tenemos a Batmanen, que es la educativa, y así sucesivamente te puedo mencionar N, pero depende de lo que tú quieras. Entonces, para empezar a tantear, léete, busca Martínez, busca Sabino, que es bastante sencillo de digerir, y luego después profundizas. Tenemos una siguiente Bien, pregunta. gracias. Sí, ya la leí. Gracias, Boris. Sí, tenemos software y en realidad en el momento de la presentación no llegué a abordarlos, pero el software como el Atlas, como el Aquad, tenemos software para hacer análisis cualitativo, donde usted transcribe su entrevista en ese procesador de texto y luego usted va a apoyar. No es que allí, esto no va a pasar como en el SPSS, que usted coloca todos los datos y luego quiere sacar un chi cuadrado, una T de student y usted aprieta y saca. No. En el caso de cualitativa, en los software analíticos, usted va a ir codificando usted, pero en esa transcripción. ¿Qué es lo que tiene de virtudes? Que, por ejemplo, si usted ya creó ese código, que es el nombre que usted le da a la categoría, cuando una frase le dice, el sol es amarillo y incandescente, entonces cuando usted hable sobre el sol, ese software de análisis le va a decir de una vez, ojo, aquí hay una categoría. Y entonces usted puede ir relacionando y aprovechando esas categorías que usted mismo fue produciendo. O sea, es un apoyo. Y bien, resueltas las preguntas,
también con algunos saludos de la comunidad de investigadores, podemos dar por terminada esta primera sesión. Muchas gracias, Yudica, entonces, y vamos a estar en contacto. Sí, señor.